Cuando el técnico del celular giró la pantalla hacia mí, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ahí estaban las pruebas de todo lo que mi nuera había estado planeando durante meses. Cada mensaje, cada transferencia bancaria, cada mentira calculada con frialdad. Ella había estado robándonos, manipulando a mi hijo y, lo peor de todo, planeaba dejarlo en la ruina completa para irse con otro hombre. Mis manos temblaron mientras sostenía ese aparato, sintiendo cómo mi mundo perfecto se derrumbaba en segundos. El técnico me miró con lástima y repitió con urgencia que cancelara las tarjetas de inmediato, que cambiara todas las contraseñas antes de que fuera demasiado tarde. Nunca imaginé que alguien a quien recibí como hija sería capaz de destruirnos así. Amigos, antes de continuar con mi historia, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. Me gustaría mucho saberlo. Me llamo Guadalupe, tengo 58 años y durante toda mi vida trabajé junto a mi esposo Fernando para construir lo que tenemos. No venimos de familias ricas, todo lo conseguimos con esfuerzo, con días largos de trabajo, con sacrificios que nuestros hijos nunca tuvieron que hacer porque nosotros nos encargamos de darles una vida mejor. Tenemos una casa hermosa en las afueras de Guadalajara, con un jardín que cuido cada mañana mientras tomo mi café con leche y escucho a los pájaros cantar. Fernando tiene un negocio de materiales de construcción que empezó hace 30 años con un pequeño local y ahora tiene 3 sucursales. Yo siempre estuve a su lado, llevando las cuentas, atendiendo clientes, haciendo de todo un poco. Nuestros hijos crecieron viendo ese ejemplo de trabajo duro y dedicación. Tenemos 2, Roberto, que tiene 32 años, y Ana, que tiene 28. Ambos estudiaron en buenas escuelas, les dimos todo lo que necesitaban y más. Roberto estudió administración de empresas y ahora trabaja con su padre en el negocio familiar. Siempre fue un muchacho responsable, serio, tal vez demasiado callado para mi gusto, pero buen hijo al fin y al cabo. Hace 3 años, Roberto conoció a Valeria en una reunión de negocios. Ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa con la que hacíamos tratos comerciales. La primera vez que la vi me pareció una muchacha bonita, arreglada, con buenos modales. Venía de una familia humilde de Tlaquepaque. Sus padres tenían un pequeño puesto en el mercado y ella había estudiado con becas y trabajando al mismo tiempo. Eso me gustó al principio. Pensé que era una mujer trabajadora que entendería el valor del esfuerzo. Cuando Roberto nos dijo que quería casarse con ella después de un año de noviazgo, Fernando y yo nos miramos con cierta preocupación porque nos parecía apresurado, pero nuestro hijo estaba enamorado y nosotros queríamos verlo feliz. La boda fue bonita, sencilla pero elegante. La hicimos en la iglesia del barrio y luego una fiesta en un salón muy lindo. Yo misma me encargué de muchos detalles. Quería que Valeria se sintiera parte de la familia desde el primer momento. Al principio todo parecía ir bien. Valeria dejó su trabajo cuando se casaron porque Roberto ganaba lo suficiente para mantener el hogar y ella dijo que prefería dedicarse a la casa y eventualmente a los hijos que planeaban tener. Se mudaron a un departamento que nosotros les ayudamos a amueblar. No escatimamos en nada porque queríamos que empezaran su vida juntos con comodidad. Yo visitaba a Valeria seguido, le llevaba comida, pan dulce de la panadería que me gusta, tamales los fines de semana. Intentaba ser una buena suegra, no meterme demasiado, pero estar presente. Fernando siempre me decía que tuviera cuidado de no ser entrometida, que los dejara hacer su vida, pero yo solo quería ayudar y crear una relación cercana con la esposa de mi hijo. Valeria siempre fue amable conmigo, sonreía, me agradecía todo, me llamaba para pedirme consejos de cocina o para contarme cosas del día a día.
Yo pensaba que teníamos una buena relación, que ella me veía como una segunda madre. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que al principio ignoré porque pensé que era mi imaginación o que estaba siendo demasiado desconfiada. Valeria siempre tenía el celular en la mano, constantemente revisándolo, escribiendo mensajes con una sonrisita que me parecía rara. Cuando yo entraba a una habitación donde ella estaba, rápidamente guardaba el teléfono o cambiaba la pantalla como si escondiera algo. Le comenté mis observaciones a Fernando una noche mientras cenábamos y él me dijo que todas las muchachas de esa edad viven pegadas al celular, que era normal, que no buscara problemas donde no los había. Tal vez tenía razón, pensé. Tal vez yo era de otra generación y no entendía estas costumbres nuevas. Pero algo dentro de mí no quedaba tranquilo. Luego empezaron los gastos. Valeria comenzó a comprar ropa cara, bolsas de marca, zapatos costosos. Cuando le pregunté a Roberto si todo estaba bien con las finanzas, me dijo que sí, que Valeria se merecía darse sus gustos, que para eso trabajaba él. Pero yo veía las tarjetas de crédito acumulándose. Veía los estados de cuenta que a veces quedaban sobre la mesa cuando los visitaba. Los números eran altos, demasiado altos para mi gusto. Una vez intenté hablar con Valeria al respecto, con delicadeza, diciéndole que era importante ahorrar para el futuro, para cuando tuvieran hijos. Ella me miró con esos ojos grandes y me dijo que tenía razón, que iba a ser más cuidadosa, pero al mes siguiente llegó con un bolso que yo sabía que costaba más de lo que muchas familias ganaban en varios meses. No dije nada más porque no quería causar problemas entre ella y Roberto. No quería ser esa suegra metiche que todos critican. Hace 6 meses las cosas empeoraron. Roberto empezó a verse cansado, ojeroso, más callado de lo normal. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que era el trabajo, que habían tenido algunos problemas con proveedores, nada grave. Pero yo soy su madre y conozco a mi hijo, sabía que había algo más. Fernando también lo notó y habló con él en la oficina un día, pero Roberto insistió en que todo estaba bajo control. Valeria, por su parte, parecía más distante, ya no me buscaba tanto, ya no me invitaba a tomar café como antes. Cuando yo la llamaba siempre tenía alguna excusa, que tenía cita con el doctor, que había quedado con unas amigas, que no se sentía bien. Las visitas a su casa se volvieron incómodas. Ella parecía ansiosa porque me fuera, miraba el reloj constantemente. Un día, hace 2 meses, fui a visitarlo sin avisar. Llevaba una cazuela con mole que había preparado porque sé que a Roberto le encanta. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abría, aunque el coche de Valeria estaba estacionado afuera. Finalmente ella abrió la puerta, despeinada, con la cara roja, y me dijo que estaba durmiendo, que no se sentía bien. Le dije que le dejaba la comida y me iba, pero en ese momento escuché un ruido adentro, como si alguien hubiera tropezado con algo. Le pregunté si había alguien más y ella me dijo que no, que probablemente era el gato de los vecinos que a veces se metía por la ventana. No tenía sentido, pero no insistí. Me fui a casa con un nudo en el estómago y una sensación horrible. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo en mi cabeza, preguntándome si realmente había escuchado lo que creí escuchar. Pero lo que pasó la semana pasada confirmó que mis sospechas no eran infundadas y que la realidad era peor de lo que jamás imaginé. Todo comenzó un martes por la mañana cuando Roberto me llamó desde la oficina pidiendo un favor. Me dijo que Valeria había dejado caer su celular en el baño la noche anterior y la pantalla se había puesto completamente negra, no prendía ni respondía a nada.
Necesitaban llevarlo a reparar porque, según él, Valeria tenía fotos importantes ahí que no quería perder, recuerdos de viajes y cosas así. Roberto estaba muy ocupado ese día con una entrega grande de material a una obra y me preguntó si yo podría llevar el teléfono al técnico de confianza que siempre arreglaba nuestros aparatos. Es un muchacho joven que tiene su taller cerca del Mercado Central, se llama David y es muy bueno en lo que hace, honesto y rápido. Le dije que por supuesto, que pasaría a recoger el celular y lo llevaría de inmediato. Fui al departamento de Roberto y Valeria alrededor de las 10 de la mañana. Cuando llegué, Valeria abrió la puerta y me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba maquillada y arreglada como si fuera a salir. Llevaba un vestido que no le conocía, seguramente nuevo y caro. Me entregó el celular envuelto en una toalla y me explicó lo mismo que Roberto me había dicho, que se le había caído y había dejado de funcionar. Pero había algo en su actitud que me resultaba extraño. Parecía nerviosa, hablaba rápido, no me invitó a pasar como otras veces. Le pregunté si se sentía bien y me dijo que sí, que solo tenía prisa porque tenía una cita con el dentista. Le dije que no me tardaría y que en cuanto el teléfono estuviera listo, se lo traería de vuelta. Ella asintió rápidamente y prácticamente cerró la puerta en cuanto me di la vuelta. Llegué al taller de David y lo encontré trabajando en varios aparatos al mismo tiempo. Me saludó con cariño. Siempre fue un muchacho muy educado y le expliqué el problema del celular de Valeria. Él lo revisó rápidamente y me dijo que parecía ser un problema con la pantalla, pero que necesitaba abrirlo para estar seguro, que tardaría unas 2 horas aproximadamente. Le dije que no había problema, que pasaría a recogerlo más tarde. Me fui al mercado a hacer algunas compras, compré verduras frescas, queso para preparar quesadillas, unas flores lindas para poner en la mesa de la casa. Estuve caminando entre los puestos, platicando con las señoras que siempre veo ahí, disfrutando de la mañana sin imaginar lo que estaba por descubrir. Regresé al taller de David cerca de las 2 de la tarde. Cuando entré, lo encontré sentado frente al celular con una expresión seria que nunca le había visto antes. Me miró y luego miró hacia la puerta como para asegurarse de que no hubiera nadie más cerca. Me pidió que me acercara y lo hice con curiosidad. Me dijo en voz baja que el celular ya estaba funcionando, que había logrado arreglarlo, pero que mientras verificaba que todo estuviera en orden, había visto cosas que lo tenían muy preocupado. Yo no entendía a qué se refería y le pregunté qué cosas. Él vaciló un momento, se veía incómodo, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que debía cancelar todas mis tarjetas de crédito inmediatamente, cambiar las contraseñas de las cuentas bancarias y tener mucho cuidado porque había información muy grave en ese teléfono. Sentí que el corazón se me aceleraba. Le pregunté de qué estaba hablando, qué había visto exactamente. David me miró con compasión y me dijo que sentía mucho tener que mostrarme esto, pero que era necesario que lo supiera. Giró el celular hacia mí y lo que vi en la pantalla me dejó sin aire. Eran mensajes, cientos de mensajes entre Valeria y un hombre que se identificaba en el teléfono como Javier. No eran mensajes normales, eran conversaciones íntimas, románticas, llenas de palabras que deberían estar reservadas solo para mi hijo. Leí con horror mientras David deslizaba la pantalla mostrándome más y más evidencia. Valeria le decía a ese hombre que lo amaba, que no podía esperar para estar con él, que pronto podrían estar juntos sin esconderse. Pero eso no era todo. David abrió otra aplicación y me mostró algo que me heló la sangre. Eran transferencias bancarias, muchas transferencias de las cuentas que Roberto compartía con Valeria,
hacia una cuenta que yo no reconocía. Los montos eran altos, muy altos. Miles y miles de pesos que habían salido de las cuentas de mi hijo durante los últimos 6 meses. David también me mostró fotos que Valeria tenía guardadas en una carpeta oculta, fotos de ella con ese hombre en restaurantes, en hoteles, abrazados, besándose. Me sentía mareada. Tenía que sostenerme del mostrador para no caerme. No podía creer lo que estaba viendo. No podía procesar que la mujer a la que había recibido en mi familia como una hija estuviera haciendo algo así. David siguió mostrándome cosas. Había mensajes entre Valeria y ese tal Javier donde planeaban su futuro juntos. Ella le decía que ya casi tenía suficiente dinero ahorrado, que había estado transfiriendo poco a poco para que Roberto no se diera cuenta de golpe. Decía que en unos meses más podrían irse juntos a Cancún o a Playa del Carmen, empezar una nueva vida lejos de aquí. Javier le respondía que la amaba, que valía la pena esperar, que pronto serían libres. En otro mensaje, Valeria escribía que Roberto era un tonto, que no se daba cuenta de nada, que era fácil manipularlo porque confiaba ciegamente en ella. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, ver cómo se burlaba de mi hijo, de su bondad, de su amor. Le pregunté a David cómo había visto todo eso, si los teléfonos tienen contraseñas y privacidad. Él me explicó que cuando arregló la pantalla, el teléfono se reinició y por alguna razón la pantalla de inicio mostraba las notificaciones de mensajes sin necesidad de desbloquear. Al ver el contenido de esas notificaciones se dio cuenta de que algo malo estaba pasando y sintió que tenía que decirme. Me dijo que él también tenía familia y no le gustaría que alguien engañara a su esposa de esa manera. David me miró con tristeza y me dijo que sentía mucho tener que darme esas noticias, pero que era mejor que yo lo supiera antes de que fuera demasiado tarde. Yo no sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta. Le di las gracias, le pagué por la reparación, aunque en ese momento el dinero era lo último que me importaba, y salí de ahí con el teléfono en la mano sintiendo que cargaba una bomba. Caminé hasta mi carro, pero no podía manejar. Me quedé sentada en el asiento del conductor con las manos temblando, mirando ese teléfono como si fuera algo sucio. No sabía qué hacer con toda esa información, no sabía cómo enfrentar esto. Mi primer impulso fue llamar a Roberto de inmediato, decirle todo, mostrarle las pruebas, pero algo me detuvo. Sabía que mi hijo amaba a Valeria con todo su corazón. Sabía que esto lo destrozaría completamente. Necesitaba pensarlo bien, necesitaba tener un plan antes de actuar. También pensé en confrontar directamente a Valeria, en decirle que sabía todo y exigirle que se fuera de nuestras vidas. Pero eso tampoco me parecía correcto. Ella podría negar todo, podría inventar excusas, podría voltear la situación y hacerse la víctima. Decidí que lo mejor era hablar primero con Fernando. Mi esposo siempre había sido mi apoyo en los momentos difíciles y necesitaba su consejo ahora más que nunca. Llegué a casa y encontré a Fernando en el jardín regando las plantas como hacía todas las tardes. Me vio llegar y enseguida notó que algo andaba mal. Me conoce demasiado bien después de tantos años juntos. Me preguntó qué me pasaba y yo simplemente le dije que necesitábamos hablar adentro, en privado. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala. Le mostré el teléfono de Valeria y le conté todo lo que David me había enseñado. Fernando es un hombre tranquilo, siempre ha sabido mantener la calma en situaciones difíciles, pero mientras yo le explicaba todo, podía ver cómo su rostro se iba poniendo cada vez más serio, cómo su mandíbula se tensaba.
cuando terminé de contarle todo, se quedó callado un buen rato, mirando el teléfono, revisando los mensajes él mismo como si necesitara confirmar que lo que yo le estaba diciendo era real. Finalmente habló y me dijo que esto era muy grave, que no solo se trataba de una infidelidad, sino de un robo, de un fraude. Me dijo que Valeria había estado robándole a Roberto durante meses y que eso era un delito. Yo le dije que lo sabía, pero que no quería que mi hijo sufriera, que necesitábamos encontrar la manera de manejar esto sin destrozarlo completamente. Fernando me miró con ternura y me dijo que entendía mi dolor de madre, pero que Roberto tenía derecho a saber la verdad, que no podíamos protegerlo de esto, porque mientras más tardáramos en decirle más dinero, perdería y más profundo sería el engaño. Tenía razón, lo sabía, pero aún así me dolía horriblemente pensar en el momento en que tendríamos que decirle a nuestro hijo que la mujer que amaba lo estaba traicionando de la peor manera posible. Decidimos que esa misma noche hablaríamos con Roberto. Le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos verlo urgentemente, que viniera a la casa sin Valeria porque era un asunto familiar importante. Roberto me respondió preocupado preguntando si estábamos bien, si había pasado algo malo. Le dije que estábamos bien de salud, pero que realmente necesitábamos hablar con él a solas. Me dijo que saldría del trabajo temprano y vendría directo para acá. Esas horas de espera fueron las más largas de mi vida. No podía dejar de pensar en cómo reaccionaría Roberto, en cómo se sentiría al descubrir que la mujer en la que confiaba plenamente lo había estado engañando y robando. Preparé café y saqué algo de pan dulce, aunque sabía que ninguno tendría apetito para comer. Cuando escuché el carro de Roberto llegar, sentí que el corazón se me salía del pecho. Entró a la casa con cara de preocupación y nos preguntó qué pasaba. Fernando y yo lo hicimos sentar y le dijimos que lo que íbamos a contarle sería muy difícil de escuchar, pero que era necesario que lo supiera. Vi cómo el miedo se reflejaba en sus ojos, cómo su cuerpo se ponía tenso. Empecé a contarle todo desde el principio, desde que Valeria me pidió llevar su teléfono a reparar, hasta lo que David había descubierto. Le mostré los mensajes, las transferencias, las fotos. Roberto tomó el teléfono con manos temblorosas y empezó a leer. Vi cómo su rostro pasaba por 1000 emociones diferentes: confusión, incredulidad, dolor, rabia. Leía y leía sin decir nada, pasando las conversaciones una tras otra. Cuando llegó a los mensajes donde Valeria se burlaba de él, llamándolo tonto, vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi hijo, mi niño grande que siempre había sido tan fuerte, estaba ahí sentado frente a mí con el corazón roto en pedazos. Intenté abrazarlo, pero él se levantó del sillón bruscamente. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo, respirando profundamente como intentando controlar la ira que sentía. Dijo que no podía creerlo, que había confiado en ella completamente, que le había dado acceso a todo pensando que eran un equipo. Dijo que ahora entendía por qué últimamente Valeria siempre tenía excusas para no estar en casa. ¿Por qué siempre estaba con el teléfono en la mano? ¿Por qué se molestaba cuando él le preguntaba cosas simples? Fernando le dijo que sentíamos mucho que estuviera pasando por esto, pero que era importante actuar rápido. Le sugirió que esa misma noche cancelara todas las tarjetas y cuentas compartidas, que llamara al banco para reportar las transferencias no autorizadas y que hablara con un abogado. Roberto nos miró y dijo que primero quería confrontar a Valeria, que quería escuchar de su propia boca por qué había hecho esto. Yo le dije que tuviera cuidado, que Valeria podría ponerse agresiva o intentar manipularlo otra vez,
Él me aseguró que esta vez no caería en ningún juego, que las pruebas eran contundentes y no había manera de que ella pudiera negar lo que había hecho. Se fue de la casa con el teléfono de Valeria en la mano y nosotros nos quedamos esperando con el alma en vilo. No sabíamos qué pasaría cuando Roberto llegara a su departamento y enfrentara a Valeria. Fernando me abrazó y me dijo que habíamos hecho lo correcto, que nuestro hijo merecía saber la verdad por más dolorosa que fuera. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir bien. Yo me la pasé mirando el teléfono esperando algún mensaje de Roberto, alguna señal de que estaba bien. Cerca de la medianoche me llegó un mensaje corto que decía que había hablado con Valeria, que ella había admitido todo y que le había pedido que se fuera del departamento esa misma noche. Sentí un alivio enorme al saber que Roberto había tenido la fortaleza de ponerle un alto a la situación. Al día siguiente Roberto vino a la casa temprano en la mañana. Se veía cansado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido nada. Nos contó que cuando llegó al departamento, Valeria estaba ahí viendo televisión como si nada. Le mostró su propio teléfono y le preguntó si tenía algo que decirle. Valeria, al principio intentó hacerse la desentendida. Preguntó dónde había estado su teléfono. Dijo que lo había estado buscando. Pero, cuando Roberto le mostró los mensajes con Javier, las transferencias de dinero y las fotos, ella ya no pudo seguir fingiendo. Según nos contó Roberto, Valeria primero se puso a la defensiva. Dijo que él nunca la había hecho feliz, que se sentía sola, que Javier sí la valoraba. Luego intentó minimizar el robo del dinero diciendo que ella también trabajaba y tenía derecho a usar ese dinero como quisiera. Roberto le dejó claro que el dinero de las cuentas compartidas no era para que ella lo transfiriera a su amante, que eso era un robo y que podía meterla en serios problemas legales. Valeria entonces cambió de táctica y empezó a llorar, a pedir perdón, a decir que había sido un error, que estaba confundida, que realmente amaba a Roberto y que podían superar esto juntos. Pero Roberto ya había visto suficiente, ya había leído los mensajes donde ella se burlaba de él y planeaba su futuro con otro hombre. Le dijo que empacara sus cosas y se fuera inmediatamente, que al día siguiente vendría un cerrajero a cambiar las chapas y que ya había llamado al banco para cancelar todas las tarjetas y bloquear las cuentas. Valeria se enojó entonces, le gritó que era un amargado, que nunca iban a encontrar a alguien mejor que ella, que se iba a arrepentir de haberla dejado ir. Roberto nos dijo que esas palabras no le dolieron porque ya había visto la verdadera cara de Valeria y sabía que no había nada que rescatar de esa relación. Valeria empacó algunas maletas y se fue del departamento cerca de las 11 de la noche. Roberto se quedó solo en ese lugar lleno de recuerdos de una vida que resultó ser una mentira. Me partía el corazón verlo así, tan destruido, tan desilusionado. Le dije que se viniera a quedarse con nosotros unos días, que no tenía por qué estar solo en este momento tan difícil. Al principio se resistió diciendo que ya era un hombre adulto y podía manejar sus problemas, pero finalmente aceptó. Creo que en el fondo también necesitaba sentir el calor de su familia, saber que no estaba solo. Los siguientes días fueron muy duros para Roberto. Pasaba horas en su antiguo cuarto mirando al techo, procesando todo lo que había pasado. Fernando y yo tratábamos de animarlo, de recordarle que esto no era su culpa, que él había actuado con amor y confianza, y que Valeria había sido quien traicionó esa confianza. Poco a poco Roberto empezó a recuperarse. Contrató un abogado para iniciar el proceso de divorcio y para ver si podía recuperar algo del dinero que Valeria había robado.
El abogado le dijo que con las pruebas que tenía, había una buena posibilidad de que Valeria tuviera que devolver el dinero o enfrentar cargos por fraude. Eso le dio un poco de esperanza a Roberto, no tanto por el dinero, sino por el hecho de que habría algún tipo de justicia. También empezó terapia porque quería procesar bien todo lo que había pasado y no cargar con rencores que pudieran afectarlo en el futuro. Yo estaba orgullosa de ver cómo mi hijo enfrentaba esta situación tan terrible con madurez y valentía. Pasaron varias semanas y Roberto empezaba a ver la luz al final del túnel. Había días difíciles, por supuesto, días en que se despertaba pensando que todo había sido una pesadilla y luego se daba cuenta de que era real, pero poco a poco iba sanando. Volvió al negocio, empezó a trabajar con más energía que antes, como si el trabajo fuera su forma de sacar todo ese dolor que llevaba adentro. Fernando y yo lo acompañábamos en todo. Tratábamos de estar ahí sin ser invasivos, dejándole su espacio, pero haciéndole saber que contaba con nosotros para lo que necesitara. Una tarde estábamos en la casa tomando café cuando Roberto recibió una llamada de su abogado. Lo vi ponerse tenso mientras escuchaba. Sus nudillos se volvieron blancos de la fuerza con que sostenía el teléfono. Cuando colgó, tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no pude identificar de inmediato. Nos contó que Valeria había intentado presentar una demanda en su contra, alegando que Roberto la había corrido sin motivo y que ella tenía derecho a parte de los bienes del departamento y del negocio familiar. La desfachatez de esa mujer no tenía límite. Después de todo lo que había hecho, después de haberlo engañado y robado, ahora pretendía hacerse la víctima y sacarle más dinero a mi hijo. Fernando se puso furioso, empezó a caminar de un lado a otro de la sala diciendo que teníamos que demandarla nosotros, que no podíamos dejar que se saliera con la suya. Yo sentía una rabia profunda, pero traté de mantener la calma porque necesitaba pensar con claridad. El abogado le había dicho a Roberto que no se preocupara, que con todas las pruebas que teníamos de las transferencias bancarias, los mensajes con Javier y los testimonios del técnico David, la demanda de Valeria no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Además, el abogado estaba preparando una contrademanda por fraude y apropiación indebida de fondos. Valeria se había metido en un problema mucho más grande del que imaginaba. Los siguientes días estuvimos preparando todo para las audiencias legales. Roberto tuvo que recopilar estados de cuenta, documentos del departamento, registros de las tarjetas de crédito que había cancelado y todo lo que pudiera demostrar el robo que Valeria había cometido. Fue un proceso agotador, revivir cada detalle de esa traición, pero era necesario. Yo lo acompañé a varias reuniones con el abogado y me quedé impresionada con la cantidad de evidencia que teníamos. No había forma de que Valeria pudiera negar lo que había hecho. Llegó el día de la primera audiencia y todos fuimos al juzgado. Yo estaba nerviosa, no sabía qué esperar. Nunca había estado involucrada en un proceso legal de este tipo. Entramos a la sala y ahí estaba Valeria, sentada junto a su abogado con una expresión fría y calculadora. Cuando nos vio entrar, ni siquiera tuvo la decencia de bajar la mirada. Nos miró con desprecio como si nosotros fuéramos los villanos de esta historia. Me hervía la sangre verla ahí tan tranquila, tan segura de sí misma, como si no hubiera hecho nada malo. La audiencia comenzó y el abogado de Valeria presentó su caso alegando que mi nuera había sido víctima de un matrimonio abusivo, que Roberto la había controlado económicamente y que ahora la estaba dejando en la calle sin nada. Era increíble escuchar esas mentiras,
ver cómo trataba de pintarse como la víctima cuando ella había sido la que destruyó la vida de mi hijo. Roberto apretaba los puños tratando de contenerse. Yo le puse una mano en el brazo para calmarlo porque sabía que esto era justo lo que Valeria quería, provocarlo para que perdiera el control. Cuando llegó el turno de nuestro abogado, todo cambió. Presentó las pruebas una por una, los mensajes con Javier donde Valeria planeaba dejar a Roberto en cuanto tuviera suficiente dinero ahorrado, las transferencias bancarias que sumaban más de 200,000 pesos que había sacado sin autorización, los testimonios del técnico David que había encontrado todo en el celular. La expresión de Valeria cambió completamente. Su seguridad se desvaneció y empezó a ponerse nerviosa, mirando a su abogado buscando ayuda. Pero no había nada que pudiera hacer. Las pruebas eran contundentes. El juez revisó toda la documentación con atención y finalmente declaró que la demanda de Valeria no tenía fundamento y que además enfrentaría cargos por fraude. Ordenó que devolviera todo el dinero que había tomado de las cuentas de Roberto, más los intereses y las costas del juicio. Valeria se puso pálida, empezó a protestar diciendo que no tenía ese dinero, que se lo había gastado, pero el juez le dijo que ese era su problema y que tenía 30 días para empezar a hacer los pagos o enfrentaría consecuencias penales más severas. Salimos del juzgado sintiendo un alivio enorme. Por fin había algo de justicia. Por fin Valeria iba a pagar aunque fuera un poco por todo el daño que había causado. Roberto respiraba tranquilo por primera vez en semanas, como si se hubiera quitado un peso gigantesco de encima. Fuimos a comer los tres para celebrar. No era una celebración alegre porque el dolor todavía estaba ahí, pero al menos era un cierre, un paso hacia adelante. Durante la comida, Roberto nos agradeció por haberlo apoyado en todo esto, por haber descubierto la verdad y por estar a su lado durante todo el proceso. Fernando le dijo que para eso estaba la familia, que nunca iba a estar solo mientras nosotros estuviéramos vivos. Yo sentía un orgullo profundo por mi hijo, por cómo había manejado esta situación tan dolorosa con dignidad y fortaleza. Las semanas siguientes, Valeria intentó contactar a Roberto varias veces. Le mandaba mensajes diciendo que necesitaban hablar, que ella no tenía todo ese dinero para devolverlo, que por favor la ayudara. Roberto no le contestaba ningún mensaje. Había bloqueado su número, pero ella encontraba formas de comunicarse a través de números desconocidos o redes sociales. Un día incluso se presentó en el negocio buscando hablar con él. Yo estaba ahí cuando llegó. La vi entrar con una cara de desesperación que casi me dio lástima. Pero rápidamente recordé todo lo que había hecho y esa lástima se esfumó. Le dije que Roberto no quería hablar con ella, que todo lo que tuviera que decir lo hiciera a través de los abogados. Valeria me miró con ojos llorosos y me dijo que yo nunca la había querido, que siempre la había tratado como si no fuera suficiente para Roberto. Le respondí que yo la había recibido en mi familia con los brazos abiertos, que la había tratado como a una hija, pero que ella había elegido traicionar esa confianza. Le dije que no tenía derecho a venir a hacerse la víctima después de todo lo que había hecho, que se fuera y no volviera a buscar a mi hijo. Valeria se fue llorando, pero honestamente no me importó. Había agotado toda la compasión que pudiera haber sentido por ella. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Roberto seguía en terapia y poco a poco iba sanando. Empezó a salir otra vez con sus amigos, a hacer planes para el futuro, a pensar en qué quería hacer con su vida ahora que tenía esta segunda oportunidad. Valeria cumplió con el primer pago de lo que debía devolver. Aparentemente había tenido que vender
algunas de las cosas caras que había comprado con el dinero robado y pedir prestado a su familia. Me enteré por el abogado que sus propios padres estaban furiosos con ella cuando se enteraron de lo que había hecho. Al parecer habían criado a su hija pensando que era una mujer decente y ahora descubrían que era capaz de robar y engañar sin remordimiento alguno. Eso me hizo pensar en cuánto nos parecemos los padres en ese sentido. Todos queremos creer que nuestros hijos son buenas personas y nos duele descubrir cuando no es así. Un día, Roberto llegó a la casa con una noticia que nos sorprendió a Fernando y a mí. Nos dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que había llegado a algunas conclusiones importantes. Nos contó que se había dado cuenta de que durante su matrimonio con Valeria había dejado de lado muchas cosas que eran importantes para él, que se había enfocado tanto en complacerla y en tratar de hacer que ella fuera feliz, que se había olvidado de su propia felicidad. Dijo que ahora quería vivir diferente, más auténtico consigo mismo, sin tratar de ser lo que otros esperaban que fuera. Fernando y yo lo escuchamos con atención y nos llenó de alegría ver que de esta experiencia tan dolorosa, Roberto estaba sacando aprendizajes valiosos. También nos contó que había conocido a alguien, no una pareja romántica, sino una amiga que también estaba pasando por un divorcio difícil. Se habían conocido en el grupo de apoyo que su terapeuta le había recomendado y habían conectado por sus experiencias similares. Roberto nos dijo que no tenía intenciones de empezar una relación amorosa en mucho tiempo, que primero necesitaba sanar completamente y aprender a estar bien consigo mismo, pero que le hacía bien tener a alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Yo me sentía tranquila al escucharlo hablar así, tan maduro y consciente de lo que necesitaba. Verlo así, con esa claridad sobre su proceso y sobre lo que necesitaba, me confirmaba que habíamos hecho lo correcto al confrontar a Valeria cuando lo hicimos. Si hubiéramos guardado silencio, si hubiéramos dejado que esa mujer siguiera destruyendo a nuestro hijo poco a poco, ¿quién sabe en qué estado estaría ahora Roberto? Los meses siguientes fueron testigos de una transformación hermosa en mi hijo. Empezó a retomar actividades que había abandonado durante su matrimonio. Volvió a jugar fútbol los domingos con sus amigos de la universidad, algo que Valeria siempre había criticado diciendo que era una pérdida de tiempo. Se inscribió en un curso de fotografía que siempre le había interesado, pero que nunca había tomado porque Valeria decía que gastar dinero en hobbies era innecesario. Incluso comenzó a cocinar, algo que descubrió que le gustaba mucho y que antes no hacía porque Valeria insistía en que ella era la única que sabía preparar las cosas como debían ser. Cada vez que venía a visitarnos nos traía algo que había cocinado y nos lo mostraba con un orgullo que hacía años no veíamos en sus ojos. Fernando y yo nos mirábamos en esos momentos y sin decir palabra sabíamos que ambos estábamos pensando lo mismo, que habíamos recuperado al Roberto que conocíamos, al hombre alegre y apasionado que había sido antes de casarse con Valeria. La amiga que había mencionado, una mujer llamada Patricia, que también estaba en proceso de divorcio, se convirtió en una presencia constante, aunque no intrusiva en la vida de Roberto. Él nos la presentó una tarde que vinieron juntos a comer a la casa. Patricia era una mujer de su edad, profesionista, que trabajaba como contadora en una empresa mediana y que había descubierto que su esposo le había sido infiel durante años con su mejor amiga. Su historia también era dolorosa, aunque diferente a la de Roberto, pero había algo en ella que me gustó desde el primer momento. Era genuina, sin pretensiones, y se notaba que realmente apreciaba la amistad de mi hijo sin esperar nada más de él.
Durante la comida hablamos de muchas cosas, desde temas ligeros hasta conversaciones más profundas sobre cómo enfrentar el dolor de una traición. Y me di cuenta de que Patricia tenía una fortaleza admirable. No se veía como víctima, sino como alguien que había pasado por algo difícil y estaba decidida a salir adelante con dignidad. Eso me hizo pensar que era exactamente el tipo de influencia que Roberto necesitaba en este momento de su vida. Mientras tanto, las noticias sobre Valeria seguían llegándonos de vez en cuando. Supimos por el abogado que finalmente había conseguido reunir el dinero que el juez había ordenado que devolviera, aunque no sin dificultades. Al parecer había tenido que vender algunas cosas y pedir prestado a varios familiares para completar la cantidad. También supimos que el tal Javier con el que había estado teniendo el romance había desaparecido de su vida en cuanto se enteró de los problemas legales que ella enfrentaba. Típico de los hombres que buscan mujeres casadas, cuando las cosas se ponen difíciles, salen corriendo sin mirar atrás. Valeria intentó varias veces más contactar a Roberto, primero con mensajes que decían que necesitaba hablar con él sobre el divorcio, luego con pretextos sobre cosas que supuestamente había dejado en el departamento, después con mensajes más directos rogándole que le diera otra oportunidad. Roberto me mostró algunos de esos mensajes porque quería mi opinión sobre si debía responderle. Yo le dije lo que pensaba con toda honestidad, que Valeria había tenido muchas oportunidades de ser honesta, de ser leal, de ser la esposa que prometió ser cuando se casaron, y que había desperdiciado cada una de esas oportunidades. Le dije que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles y que lo que ella había hecho entraba en esa categoría. Roberto asintió y bloqueó definitivamente todos los medios por los cuales Valeria podía contactarlo. Esa decisión me llenó de orgullo porque demostraba que mi hijo finalmente había entendido su propio valor y no estaba dispuesto a permitir que alguien que lo había traicionado tan profundamente volviera a entrar en su vida. Un día de esos, Roberto llegó a la casa con una noticia que nos sorprendió gratamente. Su jefe le había ofrecido una promoción importante en la empresa, un puesto que incluía un aumento significativo de sueldo y más responsabilidades. Durante su matrimonio con Valeria, Roberto había rechazado una promoción similar porque implicaba viajar ocasionalmente y Valeria se había opuesto rotundamente diciendo que no quería quedarse sola. Ahora, libre de esas ataduras, Roberto había aceptado la promoción con entusiasmo. Nos contó que parte de su nuevo trabajo incluiría viajar a Monterrey y a Guadalajara cada cierto tiempo para supervisar proyectos, algo que siempre había querido hacer pero que había sacrificado por complacer a Valeria. Fernando le dio un abrazo fuerte y le dijo que estaba orgulloso de él, no solo por la promoción, sino por estar reconstruyendo su vida con tanta determinación y coraje. Yo también lo abracé y le dije que se merecía todas las cosas buenas que le estaban pasando y que estaba segura de que venían muchas más bendiciones en camino. El proceso de divorcio finalmente se completó unos meses después. Fue un trámite relativamente rápido, considerando que Valeria ya no tenía argumentos para pelear después de haber sido expuesta como la mentirosa y ladrona que era. Roberto llegó a casa el día que firmaron los papeles finales, y aunque esperaba verlo triste o nostálgico, lo que vi fue a un hombre en paz. Me dijo que al firmar esos documentos había sentido como si se quitara un peso enorme de los hombros, que finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida y empezar uno nuevo con la lección aprendida pero sin el dolor constante del engaño. Esa noche cenamos los tres juntos, Fernando, Roberto y yo,
y brindamos no por el fin del matrimonio, sino por los nuevos comienzos, por la verdad que nos había hecho libres aunque doliera, por la familia que se mantiene unida en los momentos difíciles. Pasó aproximadamente un año desde que descubrí los mensajes en el celular de Valeria cuando sucedió algo que nunca imaginé. Estaba yo en el mercado comprando verduras para la comida cuando escuché que alguien me llamaba. Me di vuelta y me encontré cara a cara con Valeria. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto y sin ese aire de superioridad que siempre había tenido. Por un momento pensé en simplemente darme la vuelta e irme, pero algo me hizo quedarme. Valeria se acercó con pasos vacilantes y me pidió disculpas, no las disculpas superficiales que había intentado dar antes, sino algo que sonaba genuino. Me dijo que había pasado este año reflexionando mucho sobre sus acciones, que había iniciado terapia y que finalmente estaba enfrentando los problemas que la habían llevado a comportarse de manera tan destructiva. Me contó que venía de una familia donde el dinero y las apariencias eran lo único que importaba, que sus padres le habían enseñado que el valor de una persona se medía por lo que poseía y no por quién era, y que eso la había convertido en alguien que ella misma ahora no reconocía. No voy a mentir, parte de mí quería decirle que sus explicaciones llegaban demasiado tarde, que el daño que había causado no se borraba con disculpas ni con terapia. Pero otra parte de mí, la parte que había criado a 3 hijos y que sabía que todos cometemos errores y necesitamos oportunidades de redención, decidió escucharla. Le dije que apreciaba que finalmente estuviera tomando responsabilidad por sus acciones, pero que eso no cambiaba lo que había hecho ni el dolor que había causado. Le dije que Roberto estaba bien, que estaba rehaciendo su vida y que lo mejor que ella podía hacer por él era dejarlo en paz y seguir trabajando en convertirse en una mejor persona, no para reconquistarlo a él, sino para su propio bienestar. Valeria asintió con lágrimas en los ojos y me dijo que lo entendía, que no esperaba perdón ni otra oportunidad, que solo quería que yo supiera que estaba realmente arrepentida y que pasaría el resto de su vida tratando de ser mejor persona. Nos despedimos y cada una siguió su camino. Cuando llegué a casa, le conté a Fernando sobre el encuentro y él me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije que sentía una mezcla de emociones, que por un lado me daba gusto que Valeria finalmente estuviera enfrentando sus problemas, pero que por otro lado sabía que algunas cosas no se pueden reparar, que lo que ella había hecho había dejado cicatrices que tomarían mucho tiempo en sanar completamente. Esa noche, cuando Roberto vino a cenar, le mencioné el encuentro con Valeria. Él escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dejó pensando. Dijo que él también esperaba que Valeria estuviera realmente trabajando en ser mejor persona, no por él, sino porque nadie merece vivir siendo tan infeliz y tan vacío como para necesitar destruir a otros. Me dijo que él había llegado a un punto en su proceso de sanación donde ya no sentía enojo hacia él, que había entendido que la gente que hace daño generalmente lo hace porque está sufriendo por dentro, pero que eso no significaba que estuviera dispuesto a darle otra oportunidad ni que la perdonara completamente. Simplemente significaba que ya no le daba poder sobre sus emociones, que había decidido seguir adelante con su vida sin cargar el peso del resentimiento. Escucharlo hablar así me llenó de una admiración profunda por mi hijo. El Roberto que había estado casado con Valeria jamás hubiera podido expresarse con esa madurez emocional, con esa claridad sobre sus sentimientos y límites.
La experiencia dolorosa por la que había pasado lo había transformado en un hombre más fuerte, más consciente, más completo. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Roberto y Patricia comenzaron una relación formal después de casi 2 años de ser amigos. Él nos lo contó con cierta timidez, como si temiera que fuéramos a pensar que era demasiado pronto. Pero Fernando y yo estábamos felices por él. Habíamos visto crecer esa amistad con el paso del tiempo y nos parecía que si había evolucionado hacia algo más, era porque ambos habían tomado el tiempo necesario para sanar sus heridas pasadas antes de embarcarse en algo nuevo. Patricia seguía siendo la misma mujer genuina y sin pretensiones que habíamos conocido, y lo más importante era que con ella Roberto podía ser completamente él mismo sin miedo a ser juzgado o criticado. Así que, amigos míos, una vez terminada mi historia, cuéntenos en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar.